Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelly Acosta, de su canal de YouTube Salud a la Carta, y hoy estoy aquí porque creo que es mi deber alertarles sobre algo que puede ser y de hecho es sumamente peligroso. Por eso nuestra reflexión se titula Envidia, un sentimiento tóxico. Si nos fuéramos a ir al diccionario para saber la definición de tóxico, usted se puede encontrar que dice lo siguiente, que es veneno, que es dañino, que es perjudicial. Amigo que me escucha, la envidia es un sentimiento dañino, venenoso, perjudicial para quien lo experimenta y para la persona hacia cual va dirigido ese sentimiento. Es algo realmente destructivo. Debemos tomar conciencia de eso para que de ninguna manera permitamos que ese sentimiento tan negativo pues domine nuestra vida. Para empezar nuestra reflexión, nos vamos a ir a la Biblia, nos vamos a ir al comienzo o a donde se originó, al génesis de este sentimiento de envidia que es tan tóxico. Isaías 14, 13 y 14 en el Antiguo Testamento nos dice lo siguiente, está expresando el sentimiento que en aquellos momentos Lucifer, ese precioso ángel que Dios también había creado y que tenía un puesto tan renombrado ahí en el cielo, pues experimentó contra el mismísimo Dios. Isaías 14, 13 al 14 recoge pues esos nefastos sentimientos. Fíjense lo que dice la Biblia. Subiré al cielo, dijo Lucifer, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, y allí levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, y a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Ay, 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 ¿en qué lío se metió Lucifer? No se conformó con lo que le había sido otorgado, sino que en su corazón empezó a tener cabida un sentimiento de envidia que le llevó a desear lo que no le había sido asignado. No quiso ser como cualquier persona, quiso ser semejante a su mismo creador. Imagínese al mismísimo creador, a Dios. Amigo que me escucha, ese es el principio de este sentimiento de envidia que lamentablemente hoy en día dominan a no pocas personas. Y si surgió en la misma persona de Satanás, es de entender que la envidia es un sentimiento satánico. Vamos a continuar. Nos dice en el libro inspirado, escrito por la sierva y mensajera del Señor Elena G. de White, que en el cielo Lucifer deseó ser el primero. Cuando Lucifer deseó ser el primero, y fíjense que en aquellos momentos él se llamaba Lucifer, no Satanás. Fue Satanás una vez que fue expulsado del cielo, pero no, Lucifer era un ángel de luz. Cuando él deseó ser el primero, cuando él deseó ser semejante al Altísimo, pues esa envidia pues empezó a crecer más y más en su pensamiento hasta que terminó por destruirlo totalmente. La envidia, un sentimiento tóxico. Amigo que me escuche, es importante que nosotros sepamos definir aquellas palabras de las cuales estamos hablando. Por lo tanto, yo me fui al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española a buscar el significado de envidia. Se daban ahí varias definiciones y yo las he traído para compartirlas con ustedes. Nos dice que viene del latín invidia y que significa, por una parte, tristeza o pesar del bien ajeno. Y en segundo lugar, emulación, deseo de algo que no se posee. Eso es envidia, según el diccionario de la Real Lengua de la Academia Española. Pero en la enciclopedia se amplía un poco más lo que nos dice la Academia de la Lengua Española. La envidia es un sentimiento o estado mental
en el cual existe dolor o desdicha o tristeza por no poseer uno mismo lo que tiene el otro, sea en bienes, cualidades superiores u otra clase de cosas tangibles o intangibles. O sea, da igual lo que sea. Yo quiero tener aquello que no me ha sido dado, aquello que en estos momentos está bajo la mayordomía de mi prójimo. Y ese sentimiento me genera tristeza. Amigo que me escucha, la envidia no es cualquier cosa. Ya vimos que nació en el mismo corazón de Satanás. Por lo tanto, es un atributo destructivo de los seres humanos, igualito que lo fue para Satanás. En el libro inspirado, Joyas de los Testimonios, tomo 2, la mensajera y sierva del Señor, Elena G. de White, definió de una manera magistral la envidia y lo que en realidad nos hace. Fíjense lo que ella nos dice. La envidia no es simplemente una perversión del carácter, porque es una perversión del carácter, sino un disturbio que trastorna todas las facultades. O sea, la envidia literalmente enloquece a la persona que está sintiendo este sentimiento, pues, o experimentando este sentimiento tan destructivo. Vamos a volver a leer lo que dice porque es importantísimo. La envidia no es simplemente una perversión del carácter, sino un disturbio que trastorna todas las facultades, o sea, físicas, mentales y espirituales. Empezó con Satanás, como ya hemos visto. Él deseaba ser el primero en el cielo y porque no podía tener todo el poder y la gloria que buscaba, se rebeló contra el gobierno de Dios. Todos sabemos que esa lamentablemente fue lo que sucedió. Envidió a nuestros primeros padres y los indujo a pecar. O sea, no solo envidió al mismísimo Dios, sino a Adán y a Eva por la situación tan placentera que ellos tenían en el jardín del Edén y que él había perdido pues en el cielo cuando vivía en los atrios celestiales. Envidió a nuestros primeros padres y los indujo a pecar y así los arruinó a ellos y a toda la familia humana. Qué tremendo, amigo que me escucha. Usted debe entender esto claramente. Si usted es una persona que suele sentir envidia de los demás, es importante que entienda que la envidia es un sentimiento satánico y que con la ayuda de Dios eso se puede remediar. Y si usted está siendo una persona víctima de la envidia de otra persona, usted debe saber dos cosas. En primer lugar, que debe ponerse a buen recaudo, porque es un sentimiento destructivo y la persona que le está envidiando puede llegar, o sea, depende del grado de envidia que sienta por usted, puede llegar a hacer cosas impensables por tal de destruirlo, como mismo hizo Satanás. Y por otra parte, usted debe tener misericordia de esa persona y como bien nos dicen las Escrituras, debemos aprender a pagar mal, el mal con el bien, y aunque usted no pueda tener relación con esa persona porque ese sentimiento de envidia sencillamente hace que literalmente le odie, pero sí por lo menos en privado usted puede elevar su oración intercesora al trono de la gracia para que Dios ayude a esa persona a dejar de tener ese mal sentimiento. Amigo que me escucha, también en Joyas de los Testimonios, en el tomo 2, en la página 19, la mensajera del Señor nos añade otra cosa que debemos tener en cuenta sobre cuál es, o sea, respecto a cuál es el modus operandi que tienen los envidiosos o las envidiosas. Nos dice la sierva del Señor. El hombre envidioso o la mujer envidiosa cierra los ojos para no ver las cualidades y nobles acciones de los demás. Está siempre listo para despreciar y representar falsamente lo excelente. Con frecuencia los hombres confiesan y abandonan otras faltas, pero poco puede esperarse del envidioso. Puesto que el envidiar a una persona es admitir que ella es superior, el orgullo no le permitirá ninguna concesión.
Si se hace un esfuerzo para convencer de su pecado a la persona envidiosa, se exacerba, o sea, se enfada contra quien se lo está diciendo, aún más contra el objeto de su pasión, y con demasiada frecuencia permanece incurable. El envidioso difunde veneno donde quiera que vaya, enajenando amigos y levantando odio y rebelión contra Dios y los hombres. Trata de que se le considere el mejor y el mayor, no mediante esfuerzos heroicos y abnegados para alcanzar el blanco de la excelencia el mismo, sino permaneciendo donde está y disminuyendo el mérito de los esfuerzos ajenos. ¡Qué tremenda, qué definición tan magistral de la manera en la que actúan las personas envidiosas! Una persona envidiosa es una persona peligrosa porque, insisto, es capaz de hacer cualquier cosa por tal de ver hundido o hundida a la persona que está envidiando. Nunca va a reconocer nada bueno de esa persona a la cual envidia. Y lo que va a tratar siempre, porque al final hay ahí un complejo de inferioridad bien grande, bien acentuado, que solamente Cristo puede ayudar a vencer. Y lo que va a hacer siempre no es reconocer ningún mérito de esa persona a la que envidia. Todo lo contrario, va a tratar de echarle todo el lodo que pueda, porque como bien dice la cita en la parte final, trata de que se le considere el mejor y el mayor, pero no mediante esfuerzos heroicos y abnegados para alcanzar el blanco de la excelencia el mismo, sino permaneciendo donde está y disminuyendo el mérito de los esfuerzos ajenos. Amigo que me escucha, lamentablemente yo en más de una ocasión en mi vida he sido víctima de personas envidiosas. Uno lo pasa muy mal. En primer lugar, le explico por qué. O sea, me estoy refiriendo a la persona afectada, le estoy transmitiendo mi experiencia. En primer lugar, porque uno no tiene ese mismo mal sentir hacia esa persona. Y en un principio, como no se manifiesta abiertamente, uno se siente, a mí me pasaba, pues confundida, como diciendo, Dios, pero ¿por qué me trata así? ¿Por qué? O ¿por qué tiene malos gestos contra mí? ¿Por qué no me habla? ¿Por qué no es amable? ¿Por qué cuando veo que me mira lo hace con ojos que no son correctos? Entonces uno cae en un caos emocional porque te empiezas a cuestionar si es que has hecho algo para merecer que esa persona esté así. En el caso mío, yo les digo, yo he estado noches sin dormir pensando, Dios mío, muéstrame qué le he hecho yo a esta persona para que actúen de esa manera contra mí. ¿Por qué está así? O sea, ¿qué fue lo que hice que hace que yo le desagrade a tal grado? No hay respuesta para eso, como no la hubo tampoco para Lucifer cuando pecó contra Dios. No hay respuesta. Es un detestar a la persona envidiada sin ningún motivo, sencillamente porque admira o desea cosas o características que tiene esa persona a la que envidia, que él mismo o ella misma no lo tienen, y en vez de esforzarse para tratar de crecer en su vida, pues lo que hace es arremeter con toda su frustración pues sobre su víctima. Amigo que me escucha, personalmente, aunque de eso vamos a hablar un poquito más adelante, en las varias ocasiones en las que he sido, insisto, víctima de estas situaciones, lo que he hecho es orar muchísimo. Le he orado a Dios en dos sentidos. Le he orado diciéndole, Señor, protégeme de esta persona. Porque yo sé que la envidia puede hacer que alguien sea capaz de llegar a hacerte daño, incluso a nivel físico. Protégeme de esta persona. Pero en segundo lugar he orado diciéndole, Señor, tócale su corazón, que se convierta a ti, que esas características satánicas, esos rasgos de carácter tan satánicos y nefastos y destructivos que están dominando su vida, por tu gracia puedan ser disipados, puedan ser disminuidos y puedan desaparecer. Hay que orar en esos dos sentidos, pidiendo protección y pidiendo por la persona, porque al final una persona envidiosa es una persona que está con una insatisfacción tremenda de su vida, con un nivel de un sentimiento de inferioridad grandísimo y con un malestar grande por el progreso de los demás. ¿Podemos nosotros, como simples humanos que somos, resolver o solventar esa situación, esos malos pensamientos y sentimientos? Por supuesto que no podemos. Lo único que podemos hacer es escondernos detrás de la roca que es Cristo Jesús, para que Él nos proteja y para que Él interceda por esa persona que lamentablemente está en esa situación tan tremenda.
¿Sabe usted, amigo que me escucha? La persona envidiosa tiene el corazón encadenado por sentimientos malignos y destructivos. Por eso le estoy diciendo, suelen ser o se pueden convertir, aunque en un principio sean pacíficas, en personas peligrosas, en personas que puedan llegar a ser cualquier cosa. Ahora, dentro de un momentito, vamos a ver ejemplos concretos de lo que pueden hacer las personas envidiosas. ¿Y saben por qué la persona envidiosa tiene el corazón encadenado por sentimientos malignos y destructivos? Porque le ha entregado sus avenidas del alma, o sea, sus 5 sentidos, al dominio de Satanás. Porque ya sabemos que la envidia es un sentimiento satánico. ¿Y saben por qué eso se convierte en algo tan peligroso? Porque la envidia cierra la puerta a la luz. O sea, no ve luz. Lo único que desea es el mal de esa persona que está envidiando, aunque la persona no le haya hecho nada. O sea, es algo, el sentimiento de envidia es algo que no tiene en realidad sentido, es un sinsentido total. Es un mal proceder que nace en el mismo pensamiento, en las mismas entrañas de la persona, pues que lamentablemente le ha entregado su mente al control del enemigo y se ha convertido en juguete, pues en manos del destructor. No por gusto, la sierva del Señor, Elena G. de White, en el libro inspirado Patriarcas y Profetas, con respecto a la envidia, ella dice, la envidia es una de las peores características satánicas, y fíjense que dice, de las peores características satánicas, porque nace en la mente de Satanás, que puede existir en el corazón humano. Insisto, la envidia es una de las peores características satánicas que puede existir en el corazón humano. Y es súper peligroso manifestar ese tipo de, o experimentar ese tipo de sentimiento. Y fíjense que la envidia es destructiva a un nivel amplísimo. Afecta a la persona envidiosa a nivel físico, a nivel mental y también a nivel espiritual. Con respecto a la afección que la envidia tiene a nivel o en la salud física y mental de la persona envidiosa, yo quiero en estos momentos compartir con ustedes un extracto de un artículo que usted puede encontrar para leerlo completo en la web okdiario.com y que se llama Los efectos de la envidia en la salud física y mental. Fíjense, vamos a ver primero los efectos que tiene este mal sentimiento, este rasgo de carácter tan satánico a nivel físico y a nivel mental, y después vamos a ver las influencias que tiene a nivel espiritual. La envidia, nos dice el artículo, es ese sentimiento de dolor y tristeza por el bien ajeno, el deseo de poseer algo que otra persona ya tiene en su poder. Podemos hablar de un sujeto, un bien material o algún aspecto intelectual de suma importancia. Nos dice además, es con la aparición de este pesar cuando el individuo pone su felicidad en manos de otras personas, siendo incapaz de empatizar y compartir su vida con el entorno que le rodea. Porque recordemos que una persona envidiosa se le ha ido la luz, está inmovilizada por malos sentimientos, tiene el corazón encadenado. Sus efectos, continúa diciendo el artículo, pueden ser devastadores para aquel que los sufra, no solo en el terreno mental, sino también en el físico. Ese rencor tan terrible y desmedido termina debilitando la salud del paciente, con resultados muy complicados de mitigar. ¿Cómo afecta la envidia a la salud emocional? Las personas envidiosas suelen tener una baja autoestima, un miedo irrefrenable a sentirse inferior a los demás. Esto provoca, a su vez, la soledad de no poder compartir sus experiencias con el resto del mundo. Entre los síntomas más habituales se encuentran también la frustración, la ira e incluso la rabia. Por eso les digo que es peligroso, porque una persona influenciada, con el corazón encadenado, con este sentimiento tan satánico, pues puede llegar en un momento X a ser capaz de hacer cualquier cosa. Ninguna de ellas, nos dice el artículo, aporta nada constructivo al individuo y les impide avanzar, situándolo en una etapa de estancamiento emocional y personal. No obstante, estas no son las únicas consecuencias de la envidia.
A pesar de lo que muchos pueden pensar, sus efectos terminan por desencadenar, tantas distintas dolencias y afecciones físicas. La influencia de la envidia en nuestro cuerpo es terrible y nótese lo que se detalla que puede causar, entre otras cosas. Uno de los signos más frecuentes es el dolor de estómago, que puede llegar a convertirse en una úlcera estomacal. La envidia hace que el sistema inmune se debilite, imagínense nuestro sistema de defensa, ocasionando infecciones, por ejemplo, en las vías respiratorias, porque los pensamientos y los sentimientos tienen una influencia directa sobre la salud de la gente. Nos dice además, este continuo pensamiento negativo puede generar también estreñimiento, trastorno del apetito o del sueño, desencadenando incluso un cansancio crónico. Fíjense todo lo que puede hacer un sentimiento de envidia. Amigo que me escuche, es que la envidia es destructiva. ¿Por qué? Porque ha nacido en el corazón de Satanás y todo lo que viene de él sencillamente es para nuestro mal. Nos dice además, el estrés resultante incita al cuerpo a producir más cortisol y adrenalina, que son hormonas que cuando se producen de manera desmedida en nuestro cuerpo, pues acidifican el organismo. Y ya sabemos que la acidificación es la base de todas las enfermedades agudas, crónicas y degenerativas que hoy en día nos afligen y en las cuales se agrupan entre un 80 y 90% de los enfermos y que tienen que ver con un mal estilo de vida. Y en este sentido estamos hablando de un mal estilo de vida porque practicar o vivir bajo este sentimiento de envidia es vivir con hábitos de vida incorrectos, porque eso no es sano en ningún sentido. Nos dice además este artículo. Un estudio realizado por la Universidad de Helsinki relacionó la envidia con el bruxismo, el hábito inconsciente de apretar y rechinar los dientes. Además, puede causar dolor de cabeza, fatiga, temblores, mareos, una mala circulación o la incapacidad de concentrarse sobre son otras de las consecuencias de esa ansiedad que provoca el sentimiento de envidia. Amigo que me escucha, lo que la envidia puede hacer a nivel de la salud física y mental en aquella persona que lo experimenta es realmente preocupante. ¿Por qué? Insisto, porque es un sentimiento o pensamiento negativo que ha nacido en el mismo corazón de Satanás y todo lo que viene de las entrañas de Satanás es sencillamente obra del maligno y es para nuestra destrucción. ¿Sabe usted una cosa, amigo que me escucha? Los conflictos emocionales son máquinas productoras de enfermedades y la envidia es un grave conflicto emocional. O sea, la persona envidiosa emocionalmente no es sana, no es una persona madura, no es una persona coherente, no lo es una persona enferma, tiene sus emociones enfermas, por eso es envidiosa y los conflictos emocionales son máquinas productoras de enfermedades. Solo le mencioné en ese artículo algunas de ellas, pero pueden ocasionar muchísimo mal. También en el libro Mente, Carácter y Personalidad, su autora y sierva del Señor, la hermana Elena G. de White, comentó lo siguiente. La envidia es causa de odio. Y aquí les voy a dar dos ejemplos bíblicos de lo que la envidia puede llegar a ser y cómo puede llegar a actuar aquella persona que está sintiendo envidia por otra persona. Por eso les decía, si usted es víctima de una persona envidiosa, tenga mucho cuidado, porque una persona envidiosa puede írsele la situación de las manos tarde o temprano y llegar a ser lo inimaginable. Fíjense lo que nos dice, vamos a retomar la cita. La envidia es causa de odio. Aunque Saúl, y aquí se está refiriendo al rey Saúl, el primer rey que tuvo Israel, estaba siempre alerta y en busca de una oportunidad para matar a David, todos conocemos su historia, vivía temiéndole en vista de que evidentemente el Señor estaba con él. Por eso les insisto, si usted es víctima de una persona envidiosa,
ore, ore y ore, porque de alguna manera Dios le va a mostrar a través de su propia conducta que usted está haciendo o está bajo la protección del Señor y se va a medir hasta cierto punto en relación a hacerle daño. Fíjense lo que nos dice la historia. El carácter intachable de David provocaba ira del rey, o sea, solo por eso le envidiaba porque era lo que era. Consideraba que la misma vida y presencia de David significaban un reproche para él, puesto que dejaba su propio carácter en contraste desventajoso. La envidia hacía a Saúl desgraciado y ponía en peligro al humilde súbdito de su trono. Fíjense, hacía a Saúl desgraciado porque estaba triste, estaba insatisfecho, estaba inconforme por el brillo que tenía en su vida David, sencillamente. En vez de esforzarse él mismo y tratar de ser el mejor de los reyes, pues lo que hacía era desgastarse, gastando su energía vital, envidiando pues al futuro rey David. Y esto ponía en peligro a David al punto de que todos sabemos la historia de que él quiso matarlo. ¿Cuánto daño indecible ha producido en nuestro mundo este mal rasgo de carácter? Había en el corazón de Saúl la misma enemistad que incitó el corazón de Caín contra su hermano Abel. Ya todos sabemos que también le envidiaba, porque las obras de Abel eran justas y Dios lo honraba, mientras que las de Caín eran malas y el Señor no podía bendecirlo. La envidia es hija del orgullo, y si se la abriga en el corazón, conducirá al odio y finalmente a la venganza y al homicidio. Amigo que me escucha, si usted es víctima de una persona que siente envidia hacia usted, póngase a buen recaudo, sea prudente, no coma nada que le ofrezca, no se quede a solas con ella, sea prudente en todos sus movimientos, porque nadie sabe lo que hay en el corazón de otra persona. Y en estos momentos tan peligrosos en los que vivimos, que son los del tiempo del fin, una persona envidiosa puede hacer cualquier cosa contra usted. Ore mucho para que Dios le mantenga a usted a buen recaudo y ore mucho por esa persona para que Dios o para que permita que Dios pueda convertir su corazón en el mejor sentido. Nos termina diciendo la cita: Satanás ponía de manifiesto su propio carácter al impulsar la furia de Saúl contra aquel que jamás le había hecho daño. Eso es lo que les comentaba de mi propia experiencia y lo que me ha pasado más de una vez en mi vida. De decir, Dios mío, pero ¿qué le he hecho para que se sienta así contra mí? ¿Por qué es que me odia tanto? ¿Por qué ni siquiera me saluda? ¿Por qué tiene tanta repulsión hacia mí? ¿Por qué ni siquiera se mide en manifestarme pues su desagrado? No hay respuesta, sencillamente no hay respuesta, no hay respuesta. Y la persona que actúa así, insisto, puede ser muy, muy peligrosa. Cuando digo que no hay respuesta, ya sabemos que no hay una respuesta desde el punto de vista racional. Es porque sencillamente su corazón está encadenado por este sentimiento de envidia que ha dominado todas sus entrañas y se ha dejado guiar por el mal. No solo tenemos la historia de Saúl, que quiso matar a David. No solo tenemos la historia de Caín, que mató a Abel por envidia, sino que también tenemos una tercera historia, que es la de José y sus hermanos. Usted tiene la historia en Génesis en Génesis 37. Todo el capítulo habla de lo que pasó. Creo que casi todos conocemos la historia de José, pero si usted no la conoce, yo le invito a leer Génesis 37. Es una historia basada en la envidia. Y esa historia de José y sus hermanos habla de lo que es capaz de hacer la envidia. Ellos fueron capaces de vender a su hermano como esclavo por el simple hecho de que le envidiaban. Qué sentimiento tan tremendo, qué mal una persona, porque una persona envidiosa es una persona triste, es una persona frustrada, amargada, con sentimientos de inferioridad. Pero qué mal también lo pasa a aquella persona que está siendo envidiada. Amigo que me escucha, la envidia es una emoción pecaminosa, nace en el pecado, en el deseo de poseer lo que no nos ha sido dado. Insisto, en vez de esforzarse la persona envidiosa por crecer por sí misma, lo que trata es de destruir
a la otra persona sin razón ninguna. Y no basta con haber tenido la oportunidad de hacer daño a través de la envidia a esa persona que se está envidiando. Solamente el hecho de que ese mal sentimiento que es la envidia haya nacido en nuestras entrañas, se haya apoderado de nuestro pensamiento y le hayamos dejado anidar, es suficiente para que ya ante los ojos de Dios nosotros estemos en ese sentido sentenciados, a no ser que nos arrepintamos de haber sido envidiosos pues con nuestro prójimo. La envidia es una emoción pecaminosa, nos dice la sierva del Señor Elena G. de White en el libro Mensajes Selectos tomo 1. La ley de Dios toma en cuenta los celos, la envidia, el odio, la malignidad, la venganza, la concupiscencia y la ambición que agitan el alma, pero no han hallado expresión en acciones externas, porque ha faltado la oportunidad, aunque no la voluntad. Quiere decir que si ya esa idea, ese sentimiento, esa malignidad, esa envidia, ese deseo de venganza está en mi cabeza, aunque yo no lo haya exteriorizado porque no he tenido oportunidad de hacerlo, solamente por el hecho de haber permitido que anidara en mí, solamente por haber permitido que tomara el control de mi voluntad, pues ya ante los ojos de Dios estamos mal vistos, a no ser, insisto, que nos arrepintamos. Nos continúa diciendo la sierva del Señor, y se demandará cuenta de esas emociones pecaminosas en el día cuando Dios traerá toda obra a juicio, porque delante de los ojos todo va a salir a la luz, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amigo que me escucha, si usted tiene problemas de envidia, usted debe resolver ese mal rasgo de carácter porque es destructivo para la vida de las personas. Usted no tiene por qué envidiar a nadie. Usted es un hijo de Dios. Usted puede, y de hecho Dios tiene grandes planes para su vida. Si su vecino tiene un coche que usted no tiene, no importa, confórmese con lo que tiene. Si su vecino puede ir de vacaciones a donde usted va, no importa, alégrese por el bien de otro. Esfuércese por usted mismo y trate de pues superarse estando en comunión con Dios, pero sin envidiar a los demás. Amigo que me escucha, fíjense el llamado que se nos hace desde el cielo a través del espíritu de profecía en el libro El Compositor Evangélico. Porque estamos viviendo en los tiempos del fin. No estamos en momentos de estar envidiando a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros parientes. El momento es solemne. En este lapsus de tiempo que se nos ha dado todavía como tiempo de gracia, pues lo que nos corresponde estar es enfrascados en desarrollar un carácter semejante al del modelo que es Cristo, que para nada era envidioso. Nosotros debemos dedicar toda nuestra energía vital a eso. No estar envidiando pues lo que tienen los demás. El compositor evangélico nos dice lo siguiente: si han descuidado el tiempo de la siembra, si han permitido que pasaran sin ser aprovechadas las oportunidades que Dios les ha concedido, y si se han dedicado a agradarse a ustedes mismos, no se arrepentirán ahora antes de que para siempre sea demasiado tarde, y tratarán de redimir el tiempo. La obligación de usar sus talentos en el servicio del maestro descansa pesadamente sobre ustedes. No envidien lo de los demás. Dios nos ha dado talentos a todos, en mayor o menor medida. Todos tenemos talentos. Vayan al Señor y háganle una entrega completa de todo lo que tengan. No pueden permitirse perder un día. Prosigan la obra que han descuidado. Abandonen su quejosa incredulidad, su envidia y sus malos pensamientos, y vayan a trabajar con fe humilde y con la ferviente oración de que el Señor les perdone los años en los que faltó la consagración, porque si soy envidioso es porque no estoy consagrado. Es imposible estar consagrado a Dios y a la vez ser envidioso. Son situaciones diametralmente opuestas, porque insisto, la envidia es un atributo no de Jesús, sino de Satanás. Pidan ayuda al Señor, porque siempre hay esperanza. Usted es envidioso, pida la ayuda al Señor, que Él le va a ayudar a cambiar. Ponga usted de su parte, que Él le va a poner de la suya. Si lo buscan con fervor, con todo el corazón, lo encontrarán, y Él los favorecerá
y bendecirá. Y los prosperará y los hará vivir una vida satisfecha y plena, que es opuesta a la vida que viven pues las personas que tienen envidia pues de todo lo que les rodea. Amigo que me escucha, si usted es envidioso o envidiosa, o si usted conoce a alguien que lo es, que lamentablemente es así, que tiene este mal rasgo de carácter, usted debe saber que envidia es igual a falta de Dios. Es imposible que una persona que esté llena de Dios sea envidiosa. Envidia es igual a falta de Dios. Por lo tanto, si envidia es igual a falta de Dios, el secreto para poder resolver este seriosísimo problema que nos puede llevar a terminar en un mal puerto, pues sencillamente está en reconciliarse con Dios. Eso es lo único que hay que hacer. Quien alberga sentimientos de envidia es porque no tiene paz mental. Una persona envidiosa no tiene paz mental. Ya hemos visto en ese artículo que les compartí todo lo que la envidia hace a nivel mental. Quien no tiene paz mental es porque no tiene a Dios. Porque cuando le entregamos nuestra mente, como nos dice Filipenses 4:7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y cuando nuestros corazones y nuestros pensamientos están guardados en Cristo Jesús, es imposible ser una persona envidiosa. Envidia es igual a falta de Dios. Por lo tanto, la única solución para este problema tan serio es volvernos a Dios. Y de hecho, en ese hermosísimo libro, El Deseados de Todas las Gentes, que fue escrito también por la sierva del Señor Elena G. de White, y que le invito a leer porque es la biografía de la vida de nuestro Señor Jesucristo más hermosas que jamás se haya escrito, nos da la solución, que ya se las he comentado, es volvernos a Dios. Pero miren qué palabras tan hermosas. Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, y el Espíritu de Dios se posesiona de mi corazón, si yo pongo de un lado al yo y yo le dejo cabida para que Él pueda hacerlo, cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado. Las malas acciones son abandonadas. El amor, la humildad y la paz reemplazan la ira, la envidia y las contenciones. La alegría reemplaza la tristeza, porque una persona envidiosa es una persona triste. Y el rostro refleja la luz del cielo. ¡Qué bonito! ¿Dónde está el secreto? El secreto está en permitir que el Espíritu de Dios tome posesión de mi corazón. Entonces va a empezar a transformar todos esos malos pensamientos y sentimientos en buenos pensamientos y buenos sentimientos. También en el libro inspirado Consejos para los Maestros de la hermana White se nos dice: si sembramos desconfianza, envidia, celos, amor propio, amargura de pensamientos y sentimientos, cosecharemos acibar para nuestras propias almas. Si manifestamos bondad, amor y tierna consideración por los sentimientos ajenos, recibiremos lo mismo en recompensa. Dicho en otras palabras, la vida es un boomerang. Uno recibe lo que siembra. Es un versículo bíblico, es un principio bíblico, es la ley de causa y efecto. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si yo siembro para envidia, yo de la otra parte voy a tener desconfianza, voy a tener alejamiento, voy a tener temor por parte de esa persona porque está alerta viendo qué va a pasar, porque de usted no ha salido nada bueno. Pero si lo que yo siembro son cosas buenas, si son sentimientos que como seres humanos pues nos elevan, pues como un boomerang a mí van a regresar pues esas mismas cosas buenas. Amigo que me escucha, el secreto para dejar de ser envidioso es regresar a Dios. Se los he dicho a lo largo de la presentación en varias ocasiones y ahora se los reitero. El secreto para dejar de ser envidioso es regresar a Dios. Es poner las avenidas del alma bajo la sujeción de Dios. Ese es el secreto. Las avenidas del alma son nuestros 5 sentidos.
Yo le invito a ver un vídeo que usted puede encontrar dentro de la sesión de vídeo de su canal Salud a la Carta y que precisamente se llama así, las avenidas del alma. Son nuestros 5 sentidos. Los 5 sentidos son los órganos que Dios nos ha dado o los medios que Dios nos ha dado para comunicarnos con el medio exterior. Todo lo que entre a través de mis 5 sentidos se convertirán en pensamientos y posteriormente en acciones. Si yo empiezo a alimentarme de cosas correctas porque he regresado a Dios, la envidia va a ir cediendo, cediendo, cediendo hasta que definitivamente desaparezca. Porque el secreto para dejar de ser envidiosos es regresar a Dios, es poner las avenidas del alma bajo la sujeción de Dios. Por eso en Filipenses 4:8 el apóstol Pablo nos aconseja: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Si nosotros dejamos entrar, insisto, por nuestras avenidas del alma, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, todo en lo que haya virtud, todo lo que sea digno de alabanza, entonces mis sentimientos no van a ser tóxicos, mis sentimientos no van a estar cubiertos y pintados de envidia. No, Señor, mis sentimientos van a ser elevados, van a ser constructivos, van a ser edificantes para mi propia vida y para la vida de los demás. Amigo que me escucha, no olvide algo que le voy a decir en estos momentos y que es muy importante que practiquemos si queremos tener vidas fructíferas y si queremos ser de bendición para los demás. Cuida tus pensamientos cuando estés solo y cuida tus acciones y palabras cuando estés con los demás. De esta manera, usted va a ser una bendición en su propia vida, o sea, sus acciones van a ser una bendición para su propia vida, pero también para las demás personas que puedan estar a su alrededor. Además, hay algo que debemos saber, amigo que me escucha. Y esto se lo digo directamente a las personas que me están escuchando, si alguna de ellas es envidiosa. No se brilla apagando a los demás, sino superándose a sí mismo. Usted quiere brillar en lo que usted hace, no por orgullo, sino para que Dios sea glorificado en su vida. Pues sencillamente supérese a sí mismo con la ayuda de Dios. No trate de brillar usted apagando la luz de los demás. Amigo que me escucha, ya casi estamos terminando nuestra reflexión que se ha titulado Envidia, un sentimiento tóxico. Ya hemos visto que hay solución para esto, que es volvernos a Dios. Hay dos vertientes o digamos dos elementos que están involucrados cuando hay un sentimiento de envidia de por medio. Por una parte está la persona envidiosa y por otra parte está la persona envidiada. Antes de terminar esta reflexión, esta es la recomendación que les hago porque esto fue lo que yo apliqué en mi vida. O sea, lo he aplicado varias veces cuando he sido víctima, pues, de envidia de otras personas. ¿Es usted una persona envidiosa? Agárrese de Dios. ¿Es usted una persona envidiada? Agárrese de Dios. Cuando unos y otros nos agarramos de Dios, pues sencillamente todos estos males se empiezan a disipar. Amigo que me escucha, amiga que me escucha, yo espero y deseo que esta reflexión le haya sido de bendición, que usted haya aprendido la manera que tiene, si es envidiosa, de solucionar su problema y si es una persona envidiada, también de solucionar su problema. Espero y deseo que Dios tenga a bien permitirnos reunirnos próximamente para seguir estudiando cosas que son importantes para nosotros. Y ruego a Dios que su misericordia, su amor, su perdón, su gracia y sobre todo su Espíritu Santo caigan sobre usted y sobre mí. Amigo que me escucha, nos vemos pronto si el Señor nos los permite. Hasta luego.